Sí que sé que sin el apoyo de ustedes no se hubiera logrado lo que finalmente se perseguía, el objetivo que se tenía, que era abrumador por parte de los estudiantes, ¿verdad? Eso demuestra que también ustedes están trabajando a la par de nuestro decano, al igual que nosotros, ¿no? Entonces, un agradecimiento muy especial para todos ustedes, los que nos acompañaron y los que no pudieron hacerlo por alguna circunstancia, pues siempre son bienvenidos, ¿verdad? El siguiente punto, y es el que les quería hacer ver, es el tema relacionado. Ya están publicadas sus notas del primer parcial. Pues en términos generales considero que el, el 75-80%, pues creo que les fue bien. Los que creo que no superaron la media, los 15 puntos, pues los insto a que estudien un poco más porque enseña que no están estudiando, y aparte de eso solo vienen a conectarse, como muchos están acá y se van y dejan por un lado lo concerniente a la charla que tenemos acá a través de la vía virtual. Sé que cuando es presencial, pues el panorama es distinto porque todos están a la vista de uno y pues tiene un poco más de control uno en cuanto a esto, pero acá es un poco complicado. Sin embargo, como ya les dije, tenemos la manera de saber quiénes son los que están conectados y quiénes no. Se les ha dicho y reiterado en varias ocasiones que tienen que encender sus cámaras. ¿Por qué? Porque eh, esa es la única manera que tenemos para poder interactuar a través de esta plataforma, ya que pues esta semana nos corresponde eh, por la vía virtual. Lamentablemente, por causas de fuerza mayor, el día viernes no se pudo impartir la clase como me hubiera gustado, pero pues como comprenderán, ya son cosas que escapan a uno y tampoco no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Eh, También ese día estaba programado el examen extemporáneo. Lo tuvimos que suspender y trasladarlo para el día de hoy. Yo ahora unos minutos que vine aquí a mi casa, y pues fui a cumplir con ese compromiso que teníamos pendiente para los que solicitaron su examen extemporáneo. Siempre revisen las fechas de los exámenes y miren su agenda, porque hoy lo puedo ratificar lo que yo les he dicho. El examen extemporáneo yo no lo hago igual. Si no, pregúntenle a los que se sometieron a examinar el día de hoy. Es totalmente distinto, ¿verdad? Porque siempre lo he dicho que no hay que ser ventajista. Yo creo que aquí todos somos iguales. Entonces, no se les puede dar el, hacer un examen igual a los que no se presentaron el día que correspondía. Por X y Y circunstancias, sus razones tendrán. La justificaron, ellos sabrán si y su conciencia si realmente es lo que pasó. Yo no voy a averiguar sobre los certificados y todo, no dudo de la honorabilidad de que se los extendió. Allá ustedes y su conciencia. Yo trato nada más de impartir eh, el curso, cumplir con la normativa, y pues ya lo demás es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? De antemano les digo que quiero que, por favor, como se los dije cuando el primer día que me presenté, que tuvieran a la mano su código de derecho internacional. Quiero que, por favor, pero así, escuchen, que no vaya a pasar más adelante que me van a andar preguntando, mire, ¿y en dónde está lo de la competencia? Entonces quiero que por favor me lean para el día próximo de clases hasta el artículo 68, ¿verdad? Del Código de Derecho Internacional Privado. Y lo lean. Son 68 artículos, son pequeños, no son de mayor
de mayor desarrollo cada uno, pues creo y considero que con un par de buenas leídas, pero leídas a conciencia, pueden entender del por qué necesitamos conocer lo que son las normas de derecho internacional público, que son las que rigen para Guatemala en, a nivel del derecho internacional, ¿verdad? También en la Constitución política necesito que por favor me lean del artículo 140 al artículo 151, ¿verdad? Pero léanlos, estudienlos y cualquier duda lo podemos aclarar el próximo día de mi clases, el tiempo lo permite. El día de mañana les voy a hacerse llegando diapositivas de lo que concierne a el segundo parcial, eh, parte del contenido de las diapositivas que ya tenemos, y adicionalmente hay un laboratorio que quiero que lo respondan para efectos de evaluar el contenido de lo que estamos dando, ¿verdad? Son 10 preguntas. Yo se las hago llegar mañana. Eh, Así que entremos en materia y empecemos la clase, ¿verdad? Primero, pues el tema que nos interesa desarrollar el día de hoy es el Estado. ¿Qué concepto tenemos del Estado? A ver, Pedro Antonio, abra su micrófono y lo escucho. Pedro Antonio, lo escucho. No está poniendo atención. Oscar Leonel, por favor. ¿Sí me están escuchando o no? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, yo considero que el Estado es el conjunto de instituciones que conforma, ¿verdad?, para el funcionamiento de su territorio y la soberanía. Es Saimi Gabriela o Saimi Gabriel, no sé, está cortado. Saimi Gabriela es. ¿La escuchamos? ¿Y por qué no puede encender su micrófono? Vamos a ver a Carol que está ahí. ¿Qué nos puede decir? No, es Buenas que noches, lo que... licenciado. Buenas noches. La escucho. Para mí el Estado es una organización política que regula la comunidad en un determinado territorio. Sí, está bien. Y miren, es bien importante que sepamos qué es el Estado. Pues como lo dice Carol, pues el Estado es una organización política y jurídica que ejerce soberanía sobre un territorio y su población, regulando el orden social mediante un gobierno. ¿Por qué es la importancia que tiene del hablar el Estado? Porque el Estado es el que va a regular todas las relaciones de carácter internacional con los otros países y como consecuencia la conducta interna de cada uno de los habitantes que formamos o que estamos dentro del territorio nacional. Como consecuencia, pues anoten, si quieren, esta definición, ¿ya? Que el Estado es una organización política y jurídica que ejerce soberanía sobre un territorio y su población, regulando el orden social mediante un gobierno.
¿Por qué les menciono estos elementos tan importantes? Porque más adelante vamos a tener que hablar de lo que son los elementos del Estado. Por eso es que me interesa sobremanera que pongan mucha atención en eso. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Vamos a ver, Henry Vinicio. O alguien que le pueda apoyar. A ver, José. Perdón, licenciado. Territorio, población, recursos naturales, gobierno o administración gubernamental. De eso se me viene de momento, Lick. Ya también Soberanía. Soberanía, licenciado. Correcto. Bueno, pues entre los elementos del Estado que nos interesa y que son base fundamental para este curso es el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Son 4 elementos fundamentales. Ahora bien, ¿qué es el territorio? A ver, Mario Luis, ¿qué nos puede decir del territorio? Buenas noches, licenciado. Para mí el territorio es el espacio que cubre, digamos, un estado, ¿verdad? En la cual, pues, la sociedad se rige bajo el orden y mandato de un gobierno. Sí. A ver, Pedro Antonio, a ver si esta sí nos la responde. O también tiene malo el micrófono. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Pedro Antonio. Para mí el territorio, pues, es el área geográfica en que ejerce soberanía el Estado. Correcto. Y fíjense que cuando hablamos del territorio, no es más que el espacio geográfico que está delimitado. ¿Por qué se delimita el Estado? El territorio que. ¿Por qué está delimitado? Por fronteras, licenciado. Es su poder. Porque hasta ahí es donde llega el poder que él ejerce, o su soberanía que él ejerce sobre todo el territorio, hasta donde llega donde está su espacio geográfico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él, pues, el presidente de aquí de Guatemala no puede ir a ir a ordenar o a mandar aquí a la frontera, a Tapachula y lugares circunvecinos que están en el territorio mexicano. Entonces, por eso es que existe una delimitación. ¿Se recuerdan ustedes que cuando estuvieron recibiendo sus clases de estudios sociales, lo primero que nos enseñaron conocer el mapa de Guatemala, ¿verdad? Que en ese entonces nos metían a puro reglazo, le decían a uno, que Guatemala estaba formado por 23 departamentos. ¿Es así o no? Sí, Lick. Sí, Lick. Y hoy en día, Sí, ¿cuántos departamentos tenemos? 22. 22. ¿Y qué pasó con el 23? Sin embargo, nosotros en estudios sociales y geografía, perdón, no sé, alguien creo que habló de su micrófono y no. De que Belice fue vendido a Inglaterra. Pues no creo yo que haya sido vendido. Más que todo, como digo, los países todopoderosos solo agarran, ponen y disponen, ¿verdad? Que fue lo mismo que pasó con Chiapas, Tabasco, Soconusco y Quintana Roo. Y más adelante creo que también se va a ir el territorio de Petén, ¿no? Y ya casi se metieron hasta en toda la selva amazónica, ¿no? Entonces, yo eso creo que es lo único que falta. Lo que pasa es que por eso es que hay que prepararnos y estudiar y ver si realmente qué es lo que es nuestro, ¿no? Todavía ahí salen algunas frases, Belice es nuestro. Nunca lo ha sido, les digo yo. Nos metieron en la cabeza de que era nuestro, pero nada más en el escrito en los textos que nos obligaron a leer y estudiar. Pero sin embargo, no es cierto. Belice es un país, es un estado independiente
que si bien es cierto, depende de la oligarquía de Inglaterra, pues es un país independiente, ¿no? Y así está reconocido en la OEA, aunque Guatemala no votó a favor de eso porque siempre sigue diciendo que es nuestro, pero la verdad que no es así, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso es que se delimita el área geográfica de un territorio, para que determinemos y sepamos cuál es el estado al cual pertenecemos. Si se dan cuenta, que de acuerdo a la historia, eh, antes solo había una Centroamérica, que era cuando estaba unida todo. Pero a raíz de la independencia, cuando empezaron a surgir los conflictos internos a nivel del territorio centroamericano, pues fue que se dieron esa separación de los otros países vecinos, como es El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Aunque Panamá desde sus inicios pues pertenecía al territorio colombiano. Sin embargo, eh, pues hay un país aquí del norte que siempre anda en todos lados y pues producto de eso fue que se hizo el famoso Canal de Panamá y ellos tuvieron bajo su dominio el Canal de Panamá durante alrededor de 100 años. Se les olvidó que cuando firmaron ese convenio tenían que devolverlo cuando se cumplieran los 100 años. No sé cuál fue el pensamiento en ese entonces, pero el asunto fue que tuvieron que devolver el canal a su legítimo propietario, que era el territorio panameño, ¿no? Entonces, son cosas que han quedado en la historia, han venido en el pasar del tiempo y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Sin embargo, es producto de todas esas negociaciones. No son ventas, son negociaciones, que muchas veces son impuestas, ¿verdad? Entonces, no hay bilateralidad, sino que simplemente imposición. Bueno, ese es uno de los problemas mayores que tenemos. Pero bueno, ya sabemos que territorio es el espacio geográfico delimitado por el cual nosotros sabemos cuál es el estado al cual pertenecemos, ¿verdad? Y el siguiente elemento es la población. ¿Y qué es la población? A ver, Ever Josué, ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. buenas noches. La población sería como el conjunto de personas que habitan en determinado lugar, ya sea un país, ciudad o pueblo, ¿verdad? Correcto. Pues la población es el conjunto de personas que están bajo su autoridad, o sea, bajo la autoridad del Estado, ¿no? ¿Y qué es el gobierno? Andrea. Buenas noches, Lick. El gobierno es Bueno, es el que representa la autoridad del Estado. sí, pues, en términos generales y para aprendizaje podemos decir que son las instituciones que ejercen el poder en un determinado estado. ¿Y cuáles son los poderes que ejercen o las instituciones que ejercen el poder aquí en el territorio nacional? Son los tres poderes del Estado, Lick. ¿Perdón? Son los tres poderes del Estado. Es ¿Y el poder cuáles son esos tres ejecutivo, poderes? el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Correcto. Esas tres instituciones son las que, esos tres poderes son los que ejercen el poder soberano sobre territorio nacional. Además están las otras instituciones, pues que de una u otra manera, ya sea autónomas, semiautónomas, centralizadas o descentralizadas, integran esas instituciones en general para poder ejercer el poder sobre el territorio nacional, ¿verdad? Y de último tenemos lo que siempre la mayoría de países peleamos, ¿verdad? A ver, Nelson Enrique, para usted, ¿qué es la soberanía?
Encienda su micrófono, porque ahí no le escuchamos. Buenas noches, licenciado. Es esta capacidad que tiene el Estado de tomar sus propias decisiones, tanto internas como externas. Correcto. ¿Está bien con la definición, Jaime y Gabriela, o todavía sigue malo su micrófono? Escuchemos ahora Mélida. No sé qué apellido más tiene porque no aparece ahí. ¿Quién levantó la mano por ahí que no alcancé a? Yo, licenciado, buenas noches, soy Zaida Mejía. ¿Podría ser también la soberanía el ejercicio de la autoridad de cierto territorio? Sí, lo que pasa es que, miren, pues la soberanía no es más que, como lo dijo el compañero, es la capacidad de autodeterminación que tiene cada estado para poder ejercer el dominio sobre un determinado territorio. ¿Qué es lo que sucede acá en nuestro territorio nacional? ¿Va? En el caso, pues la soberanía, pues, el Estado como tal es el que, entre comillas, crea sus propias leyes, crea sus propias normas, crea sus reglamentos, sus acuerdos y finalmente, pues los publican en el diario oficial, que es el proceso que lleva a cabo todo este caso, el organismo legislativo, que son el proceso que lleva para la formación y publicación de una ley, ¿verdad? Entonces, pero es por decisión propia del Estado, porque es la misma autodeterminación. Dice, pues ahorita, por ejemplo, no sé si están enterados que nos llegaron un plazo a través del reglamento de tránsito, porque todos tenemos que tener un seguro sobre los vehículos, ¿no? Entonces, pues es una decisión que el Estado como tal, pues nos está imponiendo y que todos tenemos que acatarla. Nos guste o no, haya inconformidad o no, pues tenemos que hacerlo, aunque no querramos, a menos que haya un medio recursivo que pueda frenar y suspenda provisionalmente ese reglamento que están emitiendo, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones es lo que debemos de saber y entenderlas para que como ustedes, en el caso de ustedes como futuros abogados, sepan qué medios o mecanismos de defensa puedan utilizar para poder contraatacar esas disposiciones que desde cualquier punto de vista son arbitrarias, ¿verdad? O que estén afectando los intereses de la población en general como esto, o bien en lo particular, ¿no? Y hay varias formas de poder atacarlas a través de una vía recursiva del amparo, o bien a través de la vía recursiva de la inconstitucionalidad, ya sea parcial o total, de una ley o reglamento o acuerdo que se ha emitido, ¿verdad? Entonces, esos son los mecanismos que tenemos que utilizar para poder frenar ese jus imperium que está haciendo valer, en este caso, el organismo ejecutivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según ellos esa es la única forma de poder frenar tantas muertes, tantos accidentes que hay hoy en día, producto de negligencia, impericia, a lo que ustedes le quieran llamar, de los que manejamos vehículos, ¿verdad? Sin embargo, creo que se han olvidado de algo más importante, que el Estado como tal es el obligado a proporcionar el servicio de transporte a toda la población. De eso se olvidaron, pero sin embargo sí nos están obligando a los que tenemos vehículo, ya sea automotriz o motocicleta, a que compremos un seguro. No sé si tuvieron oportunidad ustedes algunos días de poderlo ver, si no háganlo y se van a dar cuenta que dice que ese seguro debe, dentro de las sanciones que están a imponer, son multas e inclusive la reparación digna que le conocemos en el derecho penal,
de los daños y perjuicios hasta un monto de 200 salarios. Ya se imaginan ustedes, multipliquen el salario mínimo por 200, ¿qué cantidad estamos hablando? O sea, que me perdonen, pero no estamos en la capacidad para... Y el seguro, pues obvio, sobre eso nos va a querer cobrar la póliza, la fianza de cumplimiento por un periodo de 1 año y luego renovables, no sé bajo qué términos se van a... Los seguros normalmente los hacen por 1 año, ¿verdad? El siniestro, pues automáticamente después no le quieren cubrir a uno el seguro y le ponen cualquier obstáculo para poder pagar, ¿verdad? Lo digo conozco mucho sobre el tema de seguros y sé de los aspectos que muchas veces tratan de frenar para incumplir la obligación que tienen de pagarle y de cubrir los siniestros. En la práctica forense se da mucho eso, ¿verdad? Que normalmente el asegurado promueve a través del juicio sumario el pago, el incumplimiento de la fianza del seguro que compró y normalmente le buscan cualquier pretexto, especialmente los ajustadores son los que se encargan resultan ellos mejor que el abogado, ¿verdad? Ellos buscan cualquier mecanismo para que el responsable sea el mismo usuario del seguro, ¿verdad? Y no pagar, porque el fin del seguro es el lucro, el lucro cesante, ¿verdad? Y uno lo único que tiene que es pagar. Entonces, al final, el seguro va a pagar si se da el siniestro, pero en las condiciones que ellos pactaron con uno y que ellos impusieron, ¿verdad? De lo contrario, pues uno es el que tiene que asumir toda la responsabilidad como tal con su patrimonio, ¿verdad? Así que sí los insto a que revisen eso y le pongan mucha atención. ¿Qué características encontramos del Estado? Pues dentro de las características que encontramos del Estado es que el Estado, una de las características que es permanente. ¿Por qué decimos que es permanente? Porque no depende de un gobernante, ¿verdad? Es coercitivo, que es el ejemplo que les acabo de mencionar, porque impone normas, ¿verdad? Cuando hablo de normas, me refiero a todo el sentido genérico del jus imperium que hace valer el Estado a través de la emisión de leyes, reglamentos y disposiciones gubernamentales, como en este caso, verbigracia, el reglamento que que están modificándolo para poder imponer y que se compre un seguro, ¿verdad? Todos en general, los que tenemos un vehículo automotor, ¿verdad? Independiente, porque no está sujeto a ningún otro poder. Y si bien es cierto, en nuestra sociedad, en nuestro Estado, existen 3 poderes del Estado, lo es también que ninguno está bajo la orden o dependencia del otro, porque de eso sí se cuida, ¿no? La ley le digo, que sea respetado en cuanto al tema, porque la norma jerárquica así lo establece y cada quien es independiente en su funcionamiento. El único que a veces, y que normalmente es el que, como decimos en los que conocemos algo de derecho penal, la última ratio es la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Cuando miramos que el Estado o cualquiera de los organismos del Estado están tratando de imponer normas que son de carácter violatorios a la Constitución, a las leyes ordinarias o al buen uso y costumbre de los guatemaltecos, pues utilizamos la vía recursiva del amparo o en su caso la inconstitucionalidad en caso concreto o de una norma general. Adicionalmente también está en lo que conocemos como la exhibición personal, ¿verdad? Que pues, ese es un caso muy particular y se presenta cada vez que alguna persona se encuentra en qué casos. A ver, Ilse, Manelik. ¿en qué casos podemos utilizar
exhibición personal. ¿O para efectos de qué utilizamos de nuestro como abogados, de nuestro cliente, en qué casos utilizamos la exhibición personal? Cuando nos presentamos personalmente ante una autoridad LIC, o sea, cuando pedimos que nos presente, cuando hay una detención por parte de la policía y pedimos una exhibición personal para saber cómo está esa persona que la detuvieron. Y cuando consideramos que la persona está sufriendo vejámenes, ¿no? O que haya sido detenida ilegalmente. Normalmente les digo, muchas de las exhibiciones personales, si pueden revisar las estadísticas del organismo judicial, la mayoría de exhibiciones personales hoy en día son declaradas improcedentes. ¿Por qué? Porque no se da el supuesto que se alega dentro de la exhibición personal, que la persona se encuentra sufriendo vejámenes. Normalmente el que está preso siempre va a decir que está sufriendo vejámenes, pero vejámenes, ¿por qué? Porque lo ponen a trabajar dentro del interno o porque pues le están exigiendo la cuota que debe pagar adentro, pero eso es difícil de probar. ¿Y cómo prueba que efectivamente le están pidiendo esa extorsión, esa suma de dinero adentro de lo interno, ¿verdad? Y a veces son los propios internos los que le dicen, bueno, pagas o si no, te toca lavar baños o te toca cualquier cosa. Entonces, esas son las cosas que a veces denuncian, pero también hay personas que se encuentran guardando prisión y argumentan de que están sufriendo vejámenes porque no les permiten las visitas conyugales, que porque no les dan buena comida, porque no les dan buenos tratos, etcétera. Un montón de argumentos. Y otros porque dicen que están recibiendo golpizas adentro o están amenazados de muerte adentro. Entonces, todas esas cuestiones son las que se alegan a través de esos medios de impugnación que están garantizados pues dentro de la Constitución política como garantías individuales, ¿verdad? Entonces, y adicionalmente, Creo que se desconectó el licenciado. Yo pensé que fue mi internet. No, creo que se desconectó. Y entonces aprovecho para saludar a Ever. Buenas noches, Ever. Noches, amigo Ever. Lick, no se escucha. No se le escucha, Lick. ¿Tiene apagado su micrófono? ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Licenciado. Como les decía, el otro elemento, otra característica del Estado es, estábamos hablando del independiente, que no está sujeto a ningún otro poder. Y entonces, es decir, que dentro de los tres poderes del Estado que rigen a nuestro país, pues ninguno está sujeto al otro. Y el otro, otra característica que tiene es la organización, que está organizado. ¿Por qué decimos que está organizado? Porque tiene una estructura jurídica y administrativa, ¿verdad? Y esta es la base fundamental para la cual el Estado se organiza. ¿Por qué? Porque está bajo una estructura jurídica dentro de un marco legal y además tiene una estructura administrativa, ¿verdad? Entonces, esas características son básicas del Estado como tal.
¿Estamos entendiendo los elementos y características del Estado? ¿O no? Sí, licenciado. Ah, ok. Sí, Continuando con el tema de los elementos del Estado. Dentro de los elementos del Estado encontramos también la clasificación de los estados unitarios y federales. Adicionalmente están las monarquías y las repúblicas. Bueno, como ya vimos y dimos la definición y el concepto de lo que es el Estado, que el Estado es una ciencia política que se refiere a la organización política y jurídica de una comunidad, y que los estados se clasifican según su forma de gobierno, su organización territorial y su relación con el derecho. Acabamos de ver que los elementos del Estado está la población, que la población es el conjunto de personas que habitan en el territorio del Estado y que es uno de los elementos más esenciales, ya que sin las personas no habría un Estado, ¿ya? Vimos también el tema de el territorio y la demografía. Tenemos una diversidad cultural, derechos y deberes de los ciudadanos. Otro, territorio y soberanía. El territorio es el área geográfica delimitada y la soberanía es la capacidad del Estado de tomar decisiones de manera independiente, tanto internas como externas. ¿Cómo se clasifican los estados? Pues los estados pueden clasificarse de varias maneras. Según su forma de gobierno, pueden ser monarquía o república, ¿verdad? Y por su estructura territorial puede ser unitario o federal. Por su relación con el derecho, el Estado de Derecho o dictadura. Eso es de acuerdo a la relación con el derecho. ¿Qué podemos decir de que es un Estado unitario y federal? El Estado unitario es el que está centralizado, donde el poder está concentrado en un gobierno central, ¿sí? Y el Estado federal es el sistema de gobierno donde los territorios tienen autonomía y un gobierno central que los une. Bueno, adicionalmente encontramos también la monarquía y las repúblicas. ¿Qué es la monarquía? Pues la monarquía es una forma de gobierno donde el poder reside en un rey o monarca. Y la república, que es una forma de gobierno donde los ciudadanos eligen a sus representantes. Ahora le pregunto, ¿qué sistema de gobierno tenemos nosotros acá en territorio nacional? A ver, Nancy. República. Bueno, ya la contestaron, Nancy. ¿Qué otros países conocen ustedes que tienen un gobierno republicano? Corea. Corea. ¿Qué otros países conocen? Estados Unidos, El Salvador. México, toda Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica, a excepción de Venezuela, que ahí hay como 4 presidentes ahora, ¿verdad? No se sabe en concreto quién de todos es el, el que ejerce la representación legal. Todos dicen que son legales, tanto el que ganó como el que perdió, los dos dicen que los dos ganaron, entonces al final no han resuelto ese problema, ¿no? Cuba, por ejemplo, no tenía ese sistema, hoy está tratando de ingresar de nuevo al sistema republicano, pero yo lo veo todavía un poquito lejos, ¿verdad? ¿Y qué otro país conocen ustedes que no tenga ese sistema de gobierno? Invierto la pregunta.
Corea del Norte podría ser. También está Reino Unido, licenciado. Sí, pero es monarquía. Ahí es monarquía y la reina Isabel es la que manda y es un sistema monárquico, igual que España, pues es una monarquía, tiene a su rey, igual que Jordania. Francia, licenciado. Su rey. Francia es republicana, ¿verdad? China. Rusia también. Rusia, Alemania, la mayoría hoy en día de países pues están bajo la bandera de que son republicanos. Sin embargo, ya les mencioné estos países que tienen una monarquía, que ya son pocas las que va quedando, ¿verdad? El otro es Bélgica, ¿verdad? Países Bajos, y otros por ahí que me escapan, ¿verdad? Como les comentaba, que el Estado federal es el sistema de gobierno donde los territorios tienen una autonomía y un gobierno central que los une. Pero también tenemos, lo que estábamos hablando, las monarquías repúblicas. Y la monarquía dice la forma de gobierno donde el poder reside en un rey o monarca. En cambio, en la república, la forma de gobierno donde los ciudadanos eligen a sus representantes. En el caso nuestro, pues nosotros hemos, del año 1985 para acá, pues hemos ese sistema republicano y así es nuestra constitución política de la república. Sí que somos un país republicano, ¿verdad? Democrático. ¿Por qué? Porque nosotros de viva voz, a través del voto que emitimos cuando hacen la convocatoria, pues elegimos a nuestras autoridades, ¿verdad? Que a pesar de que tenemos hoy en día, o tenemos un presidente que primero va a pedir permiso a otros lados para ver qué es lo que va a hacer acá, pues esos son otros 10 pesos. Pero nuestra constitución establece que nuestro gobierno es republicano, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener bien claro que en la monarquía el poder lo ejerce el rey, monarca, y en el sistema republicano la forma de gobierno lo eligen nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Que nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes, ¿verdad? Pues como conclusión podemos decir que los elementos del Estado, población, territorio y soberanía, son fundamentales, básicos para la existencia del Estado. Pues el ente más importante o el elemento más importante dentro de los mismos es la población. La población, sin la población, el Estado no puede existir, ¿verdad? Venga. Tal vez si apaga si cierra su micrófono, la persona que lo tiene ahí abierto, por favor, que nos interrumpe a todos acá. ¿Sí? Por favor. Eso podemos sacar como conclusión lo referente a los elementos del Estado, ¿verdad? Pero también nos interesa saber cuáles son los sujetos del derecho internacional público, ¿verdad? Y para poder hablar de los sujetos del derecho internacional público, nos tenemos que basar en la definición o descripción que se ha dado por parte de las escuelas. Y una de las escuelas que, como decimos, es la clásica, que es la más antigua, sostiene que solamente los estados son sujetos del derecho internacional público, ¿verdad? Pero también tenemos la escuela positivista. Esta sostiene que el único sujeto de derecho internacional público es el individuo. ¿Por qué? Dice, porque el Estado es una ficción del derecho. Y B, dice, el Estado actúa por medio de agrupaciones sociales que a su vez están formados por individuos. Y un tercer elemento que le agrega esta escuela, dice,
el receptor final del derecho en todas sus manifestaciones es el individuo. Por eso les digo que uno de los elementos básicos dentro de un Estado es la población, ¿verdad? Pero también tenemos en contraproposición tanto a la escuela clásica como a la escuela positivista, la escuela contemporánea o ecléctica. ¿Por qué hablamos de la escuela contemporánea o ecléctica? Porque esta toma elementos de la escuela clásica y elementos de la escuela positivista. Y para los de la escuela para la escuela contemporánea o ecléctica, al combinar las dos tendencias anteriores y ajustándose a la realidad y a la práctica jurídica internacional contemporánea, se sostiene que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público, pero también lo son los organismos internacionales intergubernamentales y en casos bien determinados los individuos. O sea que de acuerdo a esta escuela, toma en cuenta al Estado como tal, porque dice que el Estado es el más importante del derecho internacional. Sin embargo, menciona también a los organismos internacionales y también determinados, dice, los individuos. Es decir, que toma tres elementos importantes, tanto de la escuela clásica como de la escuela positivista. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar estos sujetos? A la luz de la práctica internacional o práctica forense, como ustedes le pudieran llamar, contemporánea, podemos clasificar los sujetos del derecho internacional público con las siguientes formas. Hay sujetos de derecho, que son aquellos a quienes el derecho internacional concede un derecho de acción ante un tribunal internacional. Es decir, que cuando una persona se ve afectada en el territorio extranjero, pues tiene toda la libertad de poder acudir a cualquier órgano internacional que esté dentro del territorio donde él se encuentra a presentar su denuncia, ¿verdad? Por eso decimos que son sujetos del derecho. Pero también tenemos los sujetos ordinarios, que son aquellos que desde su origen fueron reconocidos como tales y cuyo origen se remonta bastante lejos, por ejemplo, a los países de Italia, España, Gran Bretaña, Francia, etcétera. Y sujetos admitidos son aquellos que la comunidad internacional admitió como tales posteriormente. Por ejemplo, tenemos los casos de Cuba, Panamá y todas las colonias que recientemente obtuvieron su independencia. Incluíamos ahí el territorio de Belice, ¿verdad? Y otros países que ya se han separado últimamente. En el caso de Ucrania, es otro de los pleitos que tiene ahorita Rusia, porque la Unión Soviética, o como se conocía anteriormente, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues era la más grande a nivel mundial, en toda la esfera global. Sin embargo, a raíz de la globalización empezaron a hacer ciertos cambios y buscaron su independencia. Es lo que pasa ahora hoy en día con el territorio de Ucrania, y que pues lamentablemente están en guerra, ¿verdad? Que ahorita hubo un cese y pues qué bueno, porque son muchas personas humanas, seres individuales que han estado metidos en ese fuego cruzado de ambos países, y al final pues lo único que se consigue como consecuencia es la muerte de ellos, ¿verdad? Y entonces creo que eso no es bueno para la sociedad ni para ningún país, que los países se mantengan en guerra, ¿verdad? Pero como les digo, siempre aquí prevalece la ley del poder del más poderoso, pues ahí están las consecuencias, ¿verdad? Pero también tenemos los sujetos activos, y estos son aquellos que no solo tienen derechos y obligaciones, sino cooperan en la creación de la fuente de derechos y obligaciones, es decir, en la creación del derecho internacional. Y sujetos pasivos, aquellos que no crean la fuente de derecho y obligaciones de manera explícita, ¿verdad? O sea que existen sujetos activos y sujetos pasivos.
Unos que crean el derecho internacional y otros que, pues, como su mismo nombre lo dice, son pasivos, no producen absolutamente nada, ¿verdad? Pero también están los sujetos permanentes y estos son aquellos cuya vida es constante, son sujetos transitorios, aquellos cuya situación jurídica internacional es temporal, tiene vida mientras dura una situación o bien se les da una existencia temporal. Por ejemplo, los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. Miren acá en esta etapa, en este capítulo que estamos viendo, aquí hablamos de los sujetos permanentes. Y de los sujetos permanentes están los beligerantes y los grupos insurgentes. Se recordarán ustedes que acá en territorio nacional habían estos dos grupos. No sé si hoy en día todavía existen. Sin embargo, los han disfrazado a través, porque al final, creo yo que ni son de la derecha ni son de la izquierda. Al final, les digo, a veces están del lado de la derecha y a veces están del lado de la izquierda. Entonces, al final, les digo, y la bandera que buscan es la que más les conviene, ¿no? En un momento determinado. Pero también están los sujetos con capacidad plena, que son aquellos que están plenamente organizados y reconocidos por la comunidad internacional. Y esto incluye a todos los estados con autogobierno. Tienen el pleno ejercicio de soberanía en todos sus aspectos. Son sujetos con capacidad limitada, aquellos cuya soberanía se encuentra limitada en su ejercicio. Por ejemplo, los protectorados, las colonias, los que han confiado su representación internacional o su defensa a terceros estados. Hoy en día, la mayoría de los países que integran acá la comunidad internacional, pues a un determinado, a una entidad que algunos conocemos, por ejemplo, el famoso Pacto de San José que conocemos, pero sin embargo es una corte internacional que es la encargada de juzgar ciertas conductas de los estados y que de una manera voluntaria, porque surgió todo el proceso, pues han sido ratificados y por lo tanto son ley para nuestro país. Hablo en el caso de nosotros los guatemaltecos, que muchas veces se acude a la Corte Interamericana precisamente para denunciar ciertos actos que el Estado como tal le ha causado a personas individuales. Sé que entre esas hay algunas, se volvieron bastante comunes las famosas ONG, que son las que normalmente sacan una bandera y van a denunciar cuánta cosa tienen en contra del país, porque simplemente aquí, según ellos, no se les pone atención o no le resuelven como ellos consideran o creen que debieron de haberles resuelto, sin conocer en sí el derecho. Simplemente ellos reclaman un derecho porque ellos interpretan porque ahora resulta que hasta son interpretadores, que les están violentando sus derechos que la Constitución les garantiza. Es cierto, pero también la Constitución establece límites que el Estado como tal las ha creado, precisamente para evitarse que personas, terceros o personas ajenas vengan y pretendan de una u otra manera retorcer la ley, que es lo que muchas veces decimos, ¿no? Cuando no nos favorece una resolución, ¿qué es lo que tenemos qué medios tenemos a nuestro alcance para poder impugnar esa resolución? A ver, Jeffrey, ¿qué nos puede decir? No creo que hayan dos Jeffrey, no está conectado Jeffrey. O Andy Marlon, ¿qué nos puede? Lo escucho, Jeffrey. No escuché en la pregunta, Lick. ¿Voy a repetir? ¿Está poniendo atención en lo que yo pregunté o no? Sí, Lick, está tomando agua. Oh. Bueno, ¿qué medios de impugnación
utilizaría usted como abogado de una resolución que no le es favorable a usted? ¿Una apelación? Ujú. ¿Y usted qué opina, Marlon? Andy Marlon. Sí sería una impugnación referente acerca de la sentencia de que están emitiendo, que si no está a favor, o si estoy viendo que es algo inconstitucional, que está violentando lo que es el principio de legalidad, pues entonces yo presentaría lo que es acerca del amparo. Sí, mire, el amparo es, pues es un medio idóneo, pues, pero primero tenemos que agotar la vía ordinaria. Jeffrey dijo algo muy cierto, pues lo primero que tendría que ver es pues, un recurso de apelación. ¿Por qué? Para que sea el órgano superior el que tenga que resolver, confirmar, modificar, revocar o anular esa resolución. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en este caso tan sonado que está en la sociedad, el caso de la fémina que le dieron muerte de una manera terrible, ¿verdad? Por el médico que al final, pues, si bien es cierto, la misma ley le permite la aceptación de cargos, pero hay otros elementos por ahí que considero que no fueron analizados con estricto apego a la ley y pues la persona que se vio afectada cuando subió al órgano superior para que conociera en alzada a través del recurso de apelación, pues la violación persistía. Entonces, como consecuencia, ahí sí se acudió a la vía del amparo, pero ese es el último recurso que hay que interponer cuando ya se ha agotado la vía ordinaria, ¿verdad? No podemos ir al amparo, salvo cuando el, el caso sea irreparable, que sea el caso de la, que sea irreparable y que la persona se encuentre en un estado ¿cómo se llama? De indefensión propiamente dicho, ¿verdad? Ahí sí podemos acudir a un amparo que no es necesario agotar la vía ordinaria. ¿Por qué? Como resultado de esa resolución que le es desfavorable, por ejemplo, que se esté ordenando la pena de muerte en contra de la persona, pues entonces sí, la vía recursiva es el amparo. Pero primero tenemos que agotar la vía ordinaria para acudir a la vía o a la garantía constitucional del amparo. Pues esa es la importancia del por qué tenemos que hacer una integración cuando hablamos del derecho internacional público y de cualquier otra rama del derecho. Tenemos que integrar la ley para poder encontrarle una solución al caso que se nos presente, ¿verdad? Otros están los sujetos generales y estos son aquellos que son reconocidos por todos los estados, ¿verdad? Y también dentro de estos sujetos generales están los sujetos particulares y son aquellos que no son reconocidos por los estados, aquellos con autogobierno parcial, por ejemplo, los territorios bajo fiducia, bajo tutela, bajo mandato, bajo la protección de las Naciones Unidas. Estos son los famosos estados o sujetos particulares. Pero también tenemos los sujetos aparentes, que son aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de la soberanía, más que de todo debido a sus fines. Por ejemplo, el Vaticano es un sujeto aparente, ¿verdad? Pero también tenemos los sujetos reales, que son aquellos que son aceptados sin discusión. En el caso de las monarquías mencionados, que son reales, ¿verdad? Los reyes. Y la clasificación anterior responde a diferentes consideraciones. Y eso sí podemos decirlo así. El mismo sujeto visto desde diferentes ángulos. Si se dan cuenta, en todas las definiciones que dimos de los sujetos, siempre nos referimos a la persona individual como tal. Es así como la persona o la población como tal es la base fundamental de los sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Y luego tenemos los estados propiamente dicho.
Y de la clasificación anterior podemos concluir que el sujeto perfecto será aquel que sea al mismo tiempo sujeto de derechos y obligaciones. Originario dice o admitido, activo, permanente, con capacidad plena, general y real. A esta definición corresponde solamente el Estado en su pleno sentido. Si ustedes analizan las definiciones que dimos y cada uno de ellos, pues todos forman parte de un Estado. Sujeto, llámesele como se le quiera llamar, pero todos forman parte de un Estado. Y entonces, ¿por qué? Porque esta persona es sujeto de derechos y obligaciones desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Pues el Estado como tal, al momento de subir a la escena internacional, pues es un sujeto. El Estado es un sujeto. ¿Por qué? Porque tiene obligaciones ante los otros estados y como consecuencia es un sujeto de derechos y obligaciones y que puede contratar libremente, ¿verdad? Al igual que cualquier persona individual lo hemos hecho, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Por favor, quiero que me estudien esos artículos que ya les mencioné para el próximo día de clases, ¿verdad? Que es el día viernes, que afortunadamente es virtual, porque si no, nos vuelven a frenar los encapuchados con cerrar los salones, ¿verdad? Que tengan buena noche, feliz descanso. Feliz descanso.